¿Qué tal amigos? Tengan ustedes un abrazo en la distancia. Les hemos sorprendido prácticamente con este nuevo episodio, pero esta vez referido al Día de los Difuntos. Un ciclo en una primera parte para poder conocer todo este proceso del Día de los Difuntos, Todos Santos. Hay confusiones un poquito de repente entre esos dos términos. Vamos a aclarar todo este panorama en cuestión de minutos nada más, y por eso estamos con Maurice Cazorla para podernos orientar, empapar un poquito de lo que es también esta fiesta muy nuestra, muy nacional y pues de nuestros antepasados. Mauri, bienvenido a esta tertulia, pero esta vez con otro tema. Mi querido Imar, es un espacio muy interesante, muy singular. Estamos en el sector muy próximo a la ciudad que se llama Chusaqueri. Hay una necrópolis prehispánica muy hermosa. Tenemos uno de los tantos chulpares que tenemos acá para contar justamente un poco la vinculación de la fiesta de los muertos o la celebración de los muertos de periodo prehispánico que se vincula con la fiesta de los santos difuntos del periodo cristiano con la llegada de los españoles. Como podemos ver acá, aquí tenemos varios chulpares, todos están orientados al este, porque lo más importante para los antiguos habitantes urus de este lugar era que los primeros rayos de sol de la mañana eran los más importantes. Por eso es que tienen una devoción especial por la aurora. Y este lugar en particular es un lugar sagrado, es un lugar realmente especial. Y en época, eh, estamos hablando de varios siglos antes de la llegada de los españoles y particularmente muy cercano a su presencia, el culto a los muertos ha sido justamente un tema muy importante porque se vincula también con el inicio de las lluvias para tener una buena cosecha después. Vamos a explicar rápidamente este chulpar. Estos están hechos de material local. Este lugar tiene mucho material de arcilla, barro, que es el material básico con el que se ha elaborado este chulpar. Aproximadamente son 2,5 metros de alto, por más o menos también 3 de ancho y 1 de espesor. Tiene piedras para fijar justamente la estructura y la estabilidad y una especie de cubierta hecha con piedra, que es, no me acuerdo ahorita cómo se llama el material. Entonces, antiguamente, les invitamos a entrar acá, antiguamente se colocaban a los ancestros en este espacio, eh, envueltos en una especie de cesta hecha de totora, porque aquí abunda la totora y obviamente se hacían los tejidos en ese material. Y alrededor se colocaban los elementos y utensilios propios que tenían en ese tiempo. Entonces es menester saber de que el proceso está vinculado justamente al periodo de vida. La muerte es considerada en nuestras comunidades prehispánicas como un nuevo ciclo, no es que se termina la vida, sino más al contrario, un nuevo proceso de vida. Y en algún momento, justamente en este periodo que nosotros hablamos, lo que se hacía era sacar al ancestro. Tenía la cara descubierta porque todo el cuerpo estaba envuelto en esa estructura. Como teníamos el museo antropológico, estaba envuelto en esa especie de cubierta de totora y se lo sacaba más o menos acá. Vamos a simular. Y toda la comunidad o la familia se reunía alrededor. Se traían comidas, bebida, se compartía y además a los niños se contaba la historia del antepasado, ¿no? ¿Qué acciones tuvo, varias características de su persona, si fue realmente una persona
noble en la comunidad, porque solamente las personas importantes eran enterradas en este espacio, ¿no? Y además de que también depende mucho del tamaño, ¿no? Porque allá, por ejemplo, tenemos unas que son un poco más grandes, otras que son pequeñas. Lamentablemente los restos arqueológicos han desaparecido por los saqueadores de muchos años atrás, entonces muy poco vamos a poder hacer una interpretación. Pero volviendo acá, vamos a ver, por ejemplo, miran, aquí abajo, vamos a ver que todavía hay cerámica, ¿no? Esta cerámica es muy usual en estos espacios y lamentablemente también puede que la cerámica haya sido parte del enterramiento que teníamos acá. Aquí tenemos una que es de una pieza también del lugar y posiblemente haya sido de los utensilios que haya tenido aquí adentro el difunto. Entonces han debido romper para buscar si había alguna cosa de valor. Entonces esto es el primer elemento para entender la fiesta de los santos difuntos. Antes que llegaran los españoles, la celebración era así. Se reunía la comunidad, se inspiraban con las historias de este ancestro y luego se volvía a la comunidad, algunas veces aquí a Chayacoyo, otras veces al ahijadero que teníamos donde actualmente es la ciudad y en algunos otros sectores. Todo este lugar es sagrado y lo más interesante, si podemos fijarnos acá, Imán, tenemos una especie de camino, ¿no? Que todavía se nota, es una vía interesante y que continúa todavía, bueno, ahí lamentablemente ya se ha interrumpido, pero el hecho de haber construido un camino nos da a entender que este era un lugar como de peregrinación, ¿no? Entonces, este es el espacio sagrado, es el espacio importante. ¿Por qué no vamos hacia arriba a conocer los otros chulpares para, para ver esto? ¿Quiénes eran enterrados acá? ¿Podían ser niños, mujeres, varones? ¿Tiene alguna particularidad en específico, más grande, más pequeño, colores de repente? Bueno, en realidad, de acuerdo al lugar, hay este tipo de enterramientos o necrópolis, depende de la comunidad. Hay chulpares polícromos, por ejemplo, que están en Macaya, en la frontera con Chile, que son pintados en realidad, son muy lindos. Hay otros chulpares en Tutacache, en la provincia Totora, del departamento de Oruro. Hay el chulpar de piedra de la casa que le dicen la casa del Inca Yupanqui, que está hecho al estilo del Cusco. Después aquí tenemos en Jancocala, en varios otros lugares más. Entonces, estos chulpares estaban destinados a gente importante de la comunidad. Podían ser varones, mujeres, han encontrado chulpas de mujeres, también niños, ¿no? Entonces, mucho depende de la característica. Ya lo que llama la atención, aquí no hay, pero en el caso de Jancocala, en Popó también, hemos visto que incrustan unos querus en la puerta principal. ¿Qué son los querus? Son esas vasijas de arcilla que eran de uso cotidiano y que se colocaba justamente, bueno, de repente ha sido de uso del difunto, pero se colocaba en la puerta principal. Aquí no tiene. Este posiblemente sea de los más antiguos y todavía hay más, porque al otro lado hay otra necrópolis también que es mucho más antigua. Entonces, este simplemente es como un ejemplo para conocer justamente el proceso eh, de celebración de la muerte en estos espacios. Más aquí vamos a ver otros. Nótese la característica, ¿no? La cubierta de piedra. Y aquí hay otro que es un poco más grande y otro más pequeño, está derruido. La mayoría han sido derruidos para buscar de repente algún tesoro, porque muchos de ellos eran enterrados con sus alhajas. Entonces, como estaba muy cerca de la ciudad, pues en sus primeros tiempos de conquista han debido venir, han encontrado, seguramente han encontrado hasta oro o plata o cosas que tenían como utensilios y han aprovechado de saquear, ¿no? Este lamentablemente ha cedido al tiempo, el, el, la lluvia, la humedad puede que haya cedido
el techo o de repente los propios saqueadores. Como vemos, ya no hay restos humanos acá, todos han desaparecido, pero muchos de ellos están todavía conservados en el Museo Antropológico Eduardo López Rivas. Y algo interesante es este paisaje hermoso que tenemos en el lago, el antiguo lago Ururu, que era el desborde del lago conocido como del Choro, ¿no? Por atrás todavía podemos llegar al cementerio de Iroko, que va a ser parte de otro video que vamos a hacer de un momento más. Y esta, bueno, era la extensión grande de lo que después fue la planicie que nos lleva hacia el Popó. Aquí está la parte de la serranía que nos conduce a Toledo. Allá está el cerro que nos ayuda a llegar a Chuquichambi, detrás de ello está Guayamarca, por aquí llegamos a Totora. Realmente es un paisaje precioso. Pero ¿qué te parece, Imar, si terminamos esta primera parte y nos vamos ya hemos visto la parte prehispánica y para ver ahora la parte de los santos difuntos, pero ya en el periodo cristiano? Antes, Mauri, ¿qué tipo de ritual exactamente existía al momento de enterrarlos? ¿Cómo se edificaban prácticamente estos espacios, ¿no? ¿Había alguna particularidad? Sí, sabemos de qué está hecho, pero el sentido mismo, el lugar tal vez, ¿cómo implica esto? Y obviamente el sentido, estar más arriba, cerca del cielo, tal vez. No, no, hay lugares donde no siempre están en un lugar elevado, hay otros que están en lugares bajos, ¿no? Otros que están a la mitad de un cerro, pero siempre en lugares que consideraban que eran sagrados, ¿no? Este espacio, por ejemplo, no habían casas, porque solo habitaban acá solo estaba construido aquí los chulpares para los difuntos, ¿no? ¿Cuál era el ritual? Lo que se conoce, y tenemos gráficos de Huamán, Poma y Ayala, por ejemplo, todavía se hacían enterramientos en época de la conquista, en el siglo XVI, XVII e incluso el siglo XVIII, en los antiguos rituales, porque no todo ha cambiado de golpe, sino que todavía continuaban con los rituales. Lo que se hacía era que al difunto se lo preparaba, se le colocaba en una posición fetal, porque la posición fetal también tiene una vinculación con la vida dentro del vientre de la madre. Entonces es como que esta persona también está dispuesta a volver a nacer otra vez en la nueva etapa de vida que es justamente la muerte. Pero esta persona no muere, sino que en realidad está aquí presente para enseñarnos esta trascendencia que ha tenido a sus descendientes. Entonces lo traían acá en andas, ya, porque era importante. Muy poco sabemos si realmente había la misma costumbre de antes, pero por lo menos lo traían en andas, lo colocaban aquí en el chupar y la comunidad levantaba en realidad esta construcción o esta que nosotros vemos acá. La misma comunidad o la familia o los descendientes preparaban en realidad para traerlo, porque no era que al día siguiente lo enterraban o lo depositaban acá, sino que era parte de un proceso largo. Había que prepararlo sacando los órganos internos, haciendo varios otros procesos más y además el que el clima ayudaba mucho a mantener, ¿no? Y si nos fijamos en particular, Imar, imagínate, la comunidad ha preparado una especie de plataforma para luego encima armar este chulpar con los materiales de aquí abajo, por supuesto, como habíamos dicho, hay greda, hay barro, que es un material resistente, con parte de una estructura firme que permite mantener en pie, y la cubierta de techo, de piedra, perdón, que también le da cierta seguridad para que evite el tema de las lluvias, ¿no? Y mira, vuelvo a mostrarte que hay harta cerámica que posiblemente haya sido de la cerámica que haya estado dentro de estos chulpares y que en algún momento pues todo ha sido saqueado, ha sido roto para dar lugar a otro tipo de interés, ¿no? Entonces, en época del inicio de la temporada de lluvias, como ahora, justamente coincidiendo con la fiesta de los Santos Difuntos, se venía hasta acá para comer, compartir, hacer un convite incluso para conocer la historia de estos antepasados, ¿no? Y obviamente después de que terminaba el ritual, se lo volvía a meter al mismo lugar
y al año siguiente se repetía igual el ritual y los hijos, los niños que crecían repetían este hecho cada año, cada temporada, porque era parte de contar su historia, sus costumbres y era parte de su propia identidad. Lamentablemente eso se ha perdido, ha habido una ruptura muy abrupta que no obedece solo al tema de la presencia de los españoles, sino también a que las comunidades también han adquirido otras costumbres a lo largo de los años y estos espacios, como vemos acá, se han olvidado. Una consulta más. Dentro de las pertenencias que ellos tenían, Ah, ¿qué llevaban? O sea, ¿era igual como ahora, de repente lo que le gustaba, lo que comía, algo material, joyas, qué? sí, esencialmente se colocaban acá los utensilios personales, sus vasijas de uso diario, doméstico, con lo que se alimentaba, los elementos de uso cotidiano, los topos, por ejemplo, de plata, de oro, que se colocaban las mujeres, por ejemplo, para sostener el ropaje, adornos. Algunos niños, por ejemplo, se han encontrado una muñeca no muy antigua en uno de los chulpares que está en el Museo Antropológico Eduardo López Rivas, todo lo que le pertenecía en vida, ¿no? Entonces eso era lo que se colocaba al interior porque se respetaba lo que poseía esta persona. Entonces eso era lo más importante y lo más relevante, ¿no? Y eso se quedaba para siempre acá. Y obviamente la idea es no tocar, no, no, no profanarlo, para que justamente se mantenga en el tiempo porque está viviendo su propia vida en el más allá. Así empieza este proceso de el Día de los Difuntos, todos los difuntos, todos santos, Día de los Difuntos. ¿Cuál es la diferencia en eso? Te lo contaré cuando vayamos al otro lugar. Ajá. La diferencia entre la fiesta de todos los santos y de los santos difuntos. Eso quiere decir que habrá una segunda parte. Sí, espérenos en línea unos minutitos y nos vamos a ir a otro lugar que también es sagrado, pero que ya tiene que ver con la presencia del periodo cristiano para poder conocer este aspecto. ¿Dónde nos vamos? Mejor, ¿por qué no les sorprendemos? Enseguida retornamos entonces con una transmisión nuevamente. Si quieren ustedes continuar con este proceso de conocer cómo es que llegamos al Día de los Difuntos o el Día de Todos los Santos o cuál es cuál, pues síganos. En minutitos estamos de retorno por esta misma plataforma, así que aguárdenos. Ya volvemos con más.